episodio 19 con Javier Pellicer. Bienvenidos al podcast Triunfa con tu libro, ayudando a autores de libros de ficción y no ficción a autopublicar y vender sus libros con éxito y conseguir unos ingresos que te permitan vivir como autor o emprendedor. Comienza este episodio con Ana Nieto. Hola. Hoy estamos con Javier Pellicer, que es escritor y que conoce bastante bien el tema de la fiscalidad para autores. Y de eso vamos a hablar con él. Vamos a hablar y vamos a saber si nos tenemos que dar de alta o no como autónomos, si hay que darse de alta en el impuesto de actividades económicas, cómo emitir una factura, la retención en el impuesto de la renta y de otros temas relacionados con la fiscalidad del autor. ¿Por qué abordamos este tema? Pues porque muchos de vosotros me lo habéis pedido. Y os animo a que a través del blog que acompaña este podcast nos pidáis temas para tratar que os interesen. Lo podéis hacer a través de triunfacontulibro.com/contacto. Así que sin más, damos comienzo a la entrevista con Javier Pellicer para hablar de fiscalidad para autores. Hola Javier, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para tratar un tema que nos han pedido muchos oyentes. Es un poquito arduo para muchos de nosotros y me encanta que estés aquí para aclararnos el tema lo más posible. Sí. Bueno, Javier, pues cuéntanos un poquito quién es Javier y quién es Javier también como autor. A ver, cuéntanos. Bueno, Javier es un autor todavía bastante desconocido. Nosotros todavía no tenemos ningún superventas en el mercado. Pero bueno, soy autor de novela histórica y de novela fantástica principalmente. Tengo 2 novelas publicadas, que son El espíritu del lince y Legados. Y bueno, aparte de eso, pues hacemos nuestros pinitos en la web, pues mostrando un poco artículos de interés para escritores, para los autores noveles que están empezando, pero para que tengan un poco de información y no se enfrenten a estos primeros pasos de manera un poco con un velo, con una máscara, para que por lo menos tengan un poco de información para empezar. Y bueno, poco más también. Aparte de eso, soy una persona bastante sencilla y que le gusta por lo mismo que a todos los autores, leer mucho y escribir. ¿Cómo dices, Javier, que no eres muy conocido si estás hasta en Wikipedia? Eso sí que es verdad. No ¿Eso es un truco? ¿Lo has hecho tú? ¿O se puede subirlo o no? No. Supongo que lo habrá hecho algún seguidor o algo. No tengo ni idea y no sé quién se lo tengo que agradecer. Pero bueno, es un detalle que gusta bastante, la verdad. Eso es muy chulo, ¿eh? Está Sí. muy bien, que pones tu nombre y enseguida sales en Wikipedia. Bueno, Javier, pues nada, vamos a empezar con el tema. Vamos a hablar de la fiscalidad, de las cuentas del autor, para que nos aclares algunos conceptos. Primero, estábamos hablando fuera de micrófono y un poquito para ir centrando el tema, que claro, muchas veces quizás si vamos a algún experto de estos temas, algún abogado así, da la impresión que por curarse un poquito en salud te exigen hacer demasiadas cosas, pues darte alta como autónomo, sacarte el impuesto de actividades económicas, etcétera, que claro, para un autor que no tiene muchos ingresos es muy gravoso. Entonces, así, aunque luego vamos a ir un poquito punto por punto y vamos a tocar casi todas las teclas, dinos un poquito tu impresión o qué aconsejarías a un autor que no tiene todavía muchos ingresos, si debería darse de alta como autónomo y hacer todo esto. Realmente no. Bueno, en primer lugar, la mayoría de autores estamos teniendo unos beneficios muy pequeños, entonces prácticamente estamos todos englobados en la misma situación. Y la verdad es que es un poco absurdo darte de alta como autónomo teniendo en cuenta las altísimas cuotas que pagamos en este país, los autónomos. No tiene mucho sentido si vas a ingresar una cantidad pequeña, igual estamos hablando de 2.000-3.000 euros, no tiene mucho sentido estar pagando una cuota mensual de autónomo porque sería una ruina y no escribiría nadie intentaría publicar ni nada. Entonces, ahí hay resquicios legales porque tenemos que tener en cuenta que la legislación fiscal para los escritores y cualquier tipo de artista
es bastante laxa y bastante vaga a día de hoy. Entonces ahí tenemos varias alternativas para no tener que sobre todo una alternativa, que luego la comentaremos, para no tener que darte de alta como autónomo, porque como digo, sería una ruina total a día de hoy. Darse de alta como autónomo es lo mismo que darse de alta en la Seguridad Social. Sí. ¿No? Vale, que más o menos ¿qué cantidad sería al mes si te das de alta? Bueno, que tengo entendido que hay una tarifa plana durante los 2 primeros años. Si te acoges a ella, creo que es muy poco dinero los 2 primeros años. Creo que son 50 euros al mes, pero tampoco lo tengo muy claro porque como no me he interesado en hacerme autónomo, pero más o menos hay una tarifa plana para los 2 primeros años. Pero a partir de ahí, la mensualidad, la tarifa mensual es elevadísima. Creo que está en torno a los 300 euros con la última reforma. Y la verdad es que es una cantidad muy grande, sobre todo si estamos hablando de un oficio tan precario como el de escritor. Claro, eso puede interesar a lo mejor ya no vamos a hablar de aspectos legales en este momento, luego tú nos lo vas aclarando, Javier, sino si ya tienes a lo mejor más ingresos que esos 2.000 o 3.000, claro. También para que te cubras y te puede interesar lo que te cubre la Seguridad Social. Claro, temas de sanidad, jubilación, etcétera. Claro, ahí a la gente que le vendría bien hacerse autónomo, estamos hablando de escritores, claro, son ya gente que tienen unas ventas bastante altas, sobre todo gente como bestsellers, superventas, que pueden tener unos ingresos elevados, que tienen unas ventas muy grandes, pero para el 90% de autores darse de alta como autónomo es un suicidio económico a día de hoy. Bueno, hablabas de algunos resquicios legales respecto a esto, ¿nos puedes comentar? Bueno, teniendo en cuenta que la legislación está tan poco centrada en los artistas y prácticamente no tenemos ningún tipo no se nos nombra casi en las leyes, hay alguna manera de poder burlar un poco esas lagunas legales. No es nada ilegal, por supuesto, es simplemente que el tema principal es que necesitas hacer una factura especialmente para trabajar con editoriales. Vale. Ahora estamos hablando de otra cosa, ¿no? Ahora estamos hablando, digamos, de Hacienda. Claro, todo esto viene a efectos de fiscalidad con la administración, principalmente. Y con el otro elemento de nuestro trabajo, que es la editorial, que es quien nos contrata realmente. Entonces, para poder trabajar para otra persona, para otra entidad, tienes que poder facturarle, si no, no van a poder cobrar. Vale. Entonces, la editorial te va a exigir que le emitas una factura, y la factura, en principio, solo la pueden emitir los profesionales. Entonces, para poder facturar, que es el hándicap de este problema, para eso tenemos que darnos de alta como profesionales. Vale. Y esto se hace registrándose en la IAE, que es el Impuesto de Actividades Económicas, como profesional. Vale. A partir de entonces no necesitamos ser autónomos. Es una especie de semi-autónomo. Te convierte en una especie de semiautónomo, un profesional legalmente hablando que puede facturar como si fuera un autónomo. Y no tienes que pagar ni cuota ni nada. Vale. Evidentemente no es lo mismo, no eres autónomo, pero por lo menos tienes la posibilidad de facturar y trabajar con una editorial. Vale, dándote de alta en el IAE, que no tiene coste, ¿no? Claro, tiene coste uno, a no ser que sobrepases una cantidad bestial, que creo que es un 1.000.000 de euros, que no creo que es el caso de la mayoría. Entonces seguro que no tienes problema en pagar el IAE. Claro, entonces no hay ningún problema. Fenomenal, pues perfecto. O sea que vamos a decir que si tus ingresos no son muy elevados, sí, pues si me permites, aquí hay algún apunte. ¿Sí? Por ejemplo, la gran pregunta es si se debe dar uno de alta como autónomo. Como ya te he dicho, claro. Si los ingresos son pocos, no, pero ¿qué dice la ley al respecto? Vale. La ley no es clara. Entonces, existe el mito de que si los beneficios que obtengamos de nuestros libros no exceden los 3.000 euros, por ejemplo, no hace falta hacerse autónomo. Pero esto es una regla falsa, esto es un rumor que se ha extendido por ahí y no habría que darle mucha importancia porque puede llevar a malentendidos. Vale. Según la normativa del artículo 1 de la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, el autónomo se puede considerar autónomo aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica lucrativa. Estoy leyendo textualmente, ¿vale? Entonces, el problema reside en la condición de habitual. Habitual es un término muy subjetivo. ¿Qué es habitual para cada persona? Entonces, la ley no aclara el concepto de habitualidad.
Entonces nos encontramos, por ejemplo, con una legislación que no nos deja claro si nos tenemos que hacer autónomos o no. Vale. En mi opinión es vergonzoso porque tenemos en cuenta el dinero que mueve el negocio de la literatura, que no haya una legislación que lo esté... precise. Es vergonzoso para mí. Entonces, darse de alta sería ir sobre seguro, pero ya hemos dicho que es un pago excesivo. Claro. El consejo es que no nos demos de alta y que nos demos de alta en la IAE, que no tenemos que pagar nada. Pero claro, el concepto de profesionalidad es complicado, Vale. Vale. Respecto a la factura, que a lo mejor, para algunos puede ser muy sencillo y para otros no lo han hecho nunca, es de las primeras veces que lo van a hacer. ¿Qué hay que hacer para emitir una factura? Bueno, sí que es verdad que es un tema que preocupa mucho al principio. Te enfrentas y dices, ¿cómo voy a hacer yo una factura? ¿Qué tengo que poner? ¿Qué tengo que dejar de poner? Lo primero que tenemos que decir es que ya nos hemos registrado en la IAE. Eso es, como hemos dicho, es imprescindible para poder emitir una factura. Y bueno, una vez tienes la IAE, estás dado de alta en la IAE, el resto es mucho más sencillo de lo que parece. A ver, espera que aquí tengo la información, sí. A ver, ¿cómo se hace una factura? Esto es algo que abruma las primeras veces, como hemos dicho. Al fin y al cabo, pero una factura solo es un archivo financiero, no tiene ningún tipo de complicación, ningún tipo de problema, es simplemente una hoja de cálculo con un programa como Excel y es sencillo de hacer. Al fin y al cabo, solo tienes que complementar los datos tuyos y de tu cliente, que en este caso sería la editorial. Algunos de los datos son el número de factura y el año que corresponde para que luego cuando hagas la declaración de la renta, pues entonces tengas los datos bien ordenados y todo. Luego la fecha, el nombre y apellidos del NIF y la dirección postal del autor, los datos del cliente, en este caso la editorial, que te los va a suministrar la propia editorial, no tienes tú que buscar ni nada, te los ofrecerá él. Luego el concepto, que al fin y al cabo es la descripción del servicio que facturas. Por ejemplo, si eres escrito una novela, estamos hablando de los beneficios anuales, pues tú apuntas en el concepto, apuntas royalties 2015 de la novela tal. Y ahí ya tienes el concepto. Luego el importe bruto. Luego tienes que restarle la retención del IRPF, que actualmente está en el 19%. No sé si acaba de cambiar recientemente al 15%. Creo, no lo sé. Sí, puede ser porque el gobierno de turno lo cambia. Hace 2 años era del 20%. Sí, exactamente. Sí. Y ahora es del 19 y ahora probablemente ya haya cambiado y lo hayan puesto en el 15. Vale. Sí. Luego el IVA, que aunque como autores estamos exentos, todos los artistas estamos exentos de IVA, pero es bueno indicarlo que en la factura que está exento para que el cliente lo considere también. Bueno, eso es interesante también decirlo, que como autor y los ingresos como autor están exentos de IVA, ¿no? Todo lo que sea, todos los trabajos que tengan consideración de derechos de autor están exentos del IVA. ¿Vale? Luego el importe neto, que es el importe bruto menos el IRPF en este caso. El modo de pago, transferencia o PayPal o lo que sea, lo que las dos partes acuerden. Y luego, si la factura se da en mano, que hoy en día no es muy normal, pero bueno, si la factura se da en mano, pues la firma del autor en este caso. Perfecto. Todos esos datos parecen, si me permites, parecen muy engorrosos. Sí, pero luego una vez que te pones, la verdad que se hace muy rapidito, ¿no? Sí, una vez tienes la plantilla confeccionada a tu gusto, a partir de ahí todas las facturas se hacen muy, muy, muy rápidos. De todos modos, si algún oyente quiere un ejemplo gráfico, alguna imagen para hacerse una idea, en mi propia página web, en los artículos de la serie La fiscalidad del escritor, tengo un montón de imágenes de facturas y para que un poco vean cómo es el tema. Fenomenal. Pues tenemos en tu página entonces alguna plantillita que puede ser muy interesante para muchos autores. Vale, ¿y declaración de la renta como escritor también hay que presentarla? Sí, por supuesto. También depende de las condiciones personales de cada uno. La legislación vigente ya hemos dicho que es deficiente y que no da respuestas claras, pero por una parte el registro de la IAE convierte los ingresos de nuestra obra en actividades económicas que en principio están obligados a realizar declaración de la renta. Sin embargo, y aquí viene la contradicción que a veces complica un poco las cosas, la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas asegura que si cedemos el derecho de explotación a una editorial, se considera rendimiento de trabajo, o sea, estamos trabajando para otra persona. Y no tenemos obligación de realizar la declaración de la renta si no supera los 22.000 euros mensuales. Pero ahí hay una contradicción clara y no sabe uno a qué atenerse. La pregunta entonces es,
cuál de las dos normativas es prioritaria sobre la otra. Y los expertos que he consultado varias veces no lo tienen claro. Imagínate para que los expertos en fiscalidad no lo tengan claro. Así que el consejo para curarse en salud es que se haga la declaración de la renta por si acaso, sobre todo si se está trabajando en otra actividad, aparte de la escritura. Y para rizar el rizo, luego tenemos los autores que autopublican sus obras, es decir, que no es necesario que emitas una factura. Yo qué sé, si tienes tus libros subidos a plataformas como Amazon o cualquier otra, estas plataformas te abonan tus honorarios, tus royalties como autor. En este caso, ¿tú cómo ves que habría que tratar esto fiscalmente? Me imagino que será cuestión, también de presentar tu declaración de la renta si pasas de cierta cantidad, de esos 22.000 euros al año, ¿no? Sí, ¿No hay que emitir factura? El tema de la autopublicación no lo conozco tan a fondo porque no he autopublicado nunca. Y aquí se debería de ver un poco también para ver si está en la misma condición que un autor con editorial. Se debería ver el concepto de profesionalidad del que hemos comentado un poquillo antes, que es a efectos legales, claro. Que es que, según el régimen especial de trabajadores autónomos, establece que un escritor se considera profesional cuando ha publicado 5 libros distintos en editoriales comerciales. Por tanto, el autopublicado no se le legalmente, no en temas éticos ni nada, pero legalmente no se le considera profesional artístico. Entonces, ahí ya no tengo muy claro cómo le afectaría la fiscalidad. Sí creo que debe de hacer la declaración de la renta, teniendo en cuenta, aportando los datos del portal en el que ha vendido o si ha vendido por su cuenta libros que ha autopublicado con una imprenta o lo que sea, debe de aportarse los datos a la declaración de la renta. Más allá de eso, en el tema de convertirse en autónomo o no lo tengo muy claro tampoco, porque no es un tema que, al no trabajar para una editorial, su condición es distinta. Creo que tiene una condición más cercana a la de editor que la de escritor. Bueno, este tema lo abordaremos en algún podcast posterior porque merece la pena hacer un especial para el tema de la autopublicación. O sea que lo que hemos visto hasta ahora, en lo que tú nos has explicado también, Javier, es más es seguro para autores que publican con para una editorial, ¿no? Sí, ese es el tema que yo conozco porque es en el que me muevo. De todos modos, tengo que aclarar que no tengo ningún problema con los autopublicados ni nada. Para mí te merecen todo el respeto del mundo como autores. Claro, fenomenal. Muy bien, Javier, pues para terminar vamos a la sección de tus favoritos o mis favoritos para que nos cuentes cuál es tu libro favorito. Mi libro favorito, es que podría dar tantos. Claro. El libro que me marcó de jovencito, sobre todo, fue El Señor de los Anillos, porque fue el que con el que decidí empezar a escribir un poquito. Sí. Mucho antes de que salieran las películas y todo. Pero si tuviera que dar ahora un libro preferiría elegir a uno de un autor español, contemporáneo, un joven talento que está empezando a llamar mucho la atención en la literatura, que es Darío Vilas, el autor vigués, que ha publicado, la mayoría de sus novelas son magníficas todos, pero me quedaría sobre todo con su segunda novela, que fue La Antana, donde nace el instinto, porque me parece una novela muy profunda, muy de personaje, donde se desarrolla muy bien la psique del personaje. No quiero desvelar mucho porque es un libro que merece la pena leer sin haber visto mucho ni sinopsis ni nada, pero es muy recomendable esa novela para toda la gente que le guste como el tratamiento profundo de los personajes. Perfecto, ahí lo dejamos y en el artículo que acompañará esta grabación de podcast dejaremos el enlace a esta novela. ¿Y tu herramienta digital favorita o aquella que utilices más o que hayas descubierto recientemente? Yo soy un enamorado del software libre, tengo que reconocerlo. Mi sistema operativo es Linux, la mayoría de mis programas son de software libre. Y el que más utilizo, pues, obviamente, es el OpenOffice para escribir. Porque, mira, siempre he pensado que el software libre, con todo el trabajo que se llevan los desarrolladores, creo que merece la pena ser apoyado. Y es una opción muy buena a la hora de tener unas buenas herramientas
gratuitas y muy útiles, y que encima estamos apoyando el trabajo de mucha gente. Sí, y luego siempre hay foros para consultar cualquier duda que tengas, ¿no? La comunidad es muy leal y muy fuerte, sí. Y para terminar, ¿tu cita favorita, Javier? Ahí me quedo con una cortita también de un autor, Sí. que se llama Stanislaw Lem, un clásico de la ciencia ficción, un grandísimo autor. Su cita es muy pequeñita, pero creo que dice mucho sobre nosotros. Dice: no tenemos necesidad de otros mundos, necesitamos espejos. Ajá. Es un poco la manera de: no hace falta que miremos tanto fuera, primero tenemos que conocernos nosotros. Me parece una cita muy, 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 muy chula, la verdad. Muy bonita, muy interesante. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias por todo. Mucha suerte con tus nuevos proyectos. Igualmente, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes. Hasta pronto, Javier. Un saludo. Un abrazo. Visita la web triunfacontulibro.com, donde encontrarás los enlaces a este episodio y otros contenidos de interés para autores y escritores.